أكبر. Cuando nosotros publicamos en las redes sociales o cuando nosotros hablamos, la gente me dice cosas como, por ejemplo, ¿por qué hablas de Jesús? Por ejemplo. ¿Ustedes por qué están hablando de Jesús? Hablen de su profeta, hablen de Mahoma, dicen, o hablen de su Alá, pero Jesús es cristiano. Jesús, no lo toquen porque Jesús es cristiano. Quiero decir que Jesús es un enviado del Islam, un enviado querido para los musulmanes. De hecho, Jesús es el Mesías para los musulmanes. El Corán lo llama como el Mesías, hijo de María. También los musulmanes creemos y sabemos que Jesús fue concebido de manera milagrosa en el vientre de una virgen, la Virgen María, que Dios le dé paz y misericordia, y que nació sin contacto de hombre. Fue concebido sin contacto de hombre y que el verbo, la palabra sé, de Dios, fue encarnado en el vientre de María. También, y que hizo muchos milagros, que habló desde la cuna, curó al ciego de nacimiento, al leproso, y que fue elevado y que va a venir la segunda vez. Jesús es un profeta del Corán. También Moisés es un profeta del Corán. También David, también Jacob, también Salomón. Todos estos profetas, que el cristianismo en Occidente quiere decir son nuestros profetas, son profetas del Islam. Ahora, estos profetas que vinieron, o estos enviados que vinieron, no trajeron una religión en realidad. No es que vienen los profetas y cada profeta tiene su religión, sino que trajeron un mensaje. Y el mensaje, teológicamente hablando y éticamente hablando, es lo mismo exactamente. El mensaje de Moisés, teológicamente hablando, es exactamente el mensaje de Jesús. Y también el mensaje de Muhammad, la paz sea con él. Los tres son rayos que salen de la misma fuente. ¿Cuál es la situación central de su mensaje? La situación central de su mensaje es el monoteísmo. Dios es uno, pero no solamente es uno, sino que es único. Porque hay algo que puede ser uno, pero no necesariamente es único. No tiene comparación. Y este Dios no se parece ni es igual a nada de lo que hay en la creación. El creador no se parece en lo absoluto a lo creado. Esto es lo primero. Por eso, en muchos versículos del Antiguo Testamento y en versículos del Nuevo Testamento, incluyendo en palabras de Jesús, se oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, en hebreo. Dios solamente es uno y además es único. Y además, la segunda cuestión es la ética, el comportamiento con el prójimo, o con el hermano, o con el cercano, que es tan importante en el camino que hay que amarlo como que si fuéramos nosotros mismos. El profeta Muhammad dijo, nadie es creyente hasta que no desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Y es lo mismo que dijo Jesús en Marcos 12, 28 en adelante. El segundo mandamiento es igual al que Dios es uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es también lo que dice Levítico, tenés que amar al prójimo como te amas a ti mismo. Esta es la base de los mensajes. De ahí vienen cosas como los ritos, que son diferentes para cada pueblo y para cada época, y debemos entender que la revelación es progresiva, va progresando constantemente. Hay una ley en el judaísmo que se llama la Torá, que es la que regula la ética del creyente, cómo debe de comportarse. Y esta ética tiene una división, los mandamientos éticos en el comportamiento y los mandamientos éticos en los rituales. Un mandamiento ético, cómo me comporto con el prójimo, y un mandamiento ético, cómo me comporto en los rituales de Dios. Son una subdivisión dentro de la división de la ética. La ética de los mandamientos, no mentir, no robar, no dañar, amar a los padres y honrarlos, no adulterar, no fornicar, no dar falso testimonio, ser justo, es igual teóricamente en la religión. Lo mismo de que solamente hay un Dios, es igual teóricamente en la religión. Entonces uno se pregunta, si es igual, y si teóricamente es igual, ¿por qué hay tres religiones? ¿Por qué, por ejemplo, si hablamos de las religiones abrahámicas, hay judaísmo, hay cristianismo y hay islam? Pues la tesis del Corán es que la gente cambia
estos mensajes y empiezan a crear nuevas cosas que los profetas no dijeron. Nosotros lo vemos rapidito, por ejemplo, en el caso de Moisés. Cuando Moisés viene con las tablas de la ley, después de haber sacado a los hijos de Israel de Egipto, les enseña que Dios es uno, que no tiene par, que hay que adorarlo solo a Él, y encuentra todavía Moisés vivo adorando al becerro de oro a sus israelitas, a los hijos de Israel. La gente se desvía así de rápido. Y eso que Moisés estaba vivo en ese momento, no se había ido, y la gente ya estaba cambiando el mensaje, ya estaba sustituyendo al creador del universo, que no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que ande en los cielos ni en la tierra, debajo de la tierra, que es el primer mandamiento, ya estaban haciendo un becerro de oro, y lo estaban adorando, el becerro. Así es. Lo que pasa es que cuando Jesús viene, Jesús que viene solamente para los hijos de Israel, es difícil decir esto en estos medios, porque aquí se concibe a Jesús como un enviado universal, que viene para la tierra y que viene para salvar al mundo. Pero resulta que el Corán dice que Jesús es un profeta única y exclusivamente para los hijos de Israel. Nada más, no viene para el mundo. Sus enseñanzas, su ética y su guía era solamente para los judíos del siglo I. De hecho, según la Biblia, ya lo vamos a ver, si me da chance, les advirtió a sus discípulos, no vayan por casa de gentiles, ni vayan por caminos de samaritanos. Id solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dijo, yo solamente soy enviado para las ovejas perdidas de Israel. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús solamente venía para Israel? Venía solamente para Israel porque todos los pueblos de alrededor, en el Mediterráneo Oriental, en el norte de África y en la Asia de aquel tiempo, era básicamente politeísta. ¿Qué significa esto? Creían en dioses del Imperio Romano y más al oriente creían en los dioses persas, en Mitra y todos estos dioses orientales. Era difícil para un romano o para un griego o para alguien que estuviera dentro del Imperio Romano entender a un Dios que no tenía forma, entender a un Dios abstracto. Porque los dioses de los paganos y los dioses de los romanos y los dioses de los persas y los dioses orientales eran dioses humanos. Eran dioses con forma humana, antropomorfos. De hecho, Júpiter, que era el dios principal del panteón romano, o Zeus, si lo queremos ver de la parte griega, era un viejito con barba blanca, que lo tenía del pelo su esposa, que era Hera. De hecho, lo andaba controlando porque Zeus era un poco pícaro y se bajaba a su mujer. Y se escondía porque Hera lo andaba siguiendo. A veces se disfrazaba de toro, y a veces se disfrazaba de lluvia de oro, y a veces se disfrazaba de seres humanos para que la mujer no lo cachara. De hecho, Ulises le va mal al pobrecito porque era hijo de Zeus y Hera se dio cuenta que era hijo ilegítimo. Así de humanos eran los dioses paganos. Mitra, por ejemplo, que era el dios de los persas, era un toro que se sacrificaba cada fin de año y se bañaba uno con la sangre para ser salvo. Jesús les dice, no vayan por camino de gentiles porque sabía que el mensaje se iba a tergiversar. Y es exactamente lo que pasó. Zeus, el viejito que se sienta en un trono con barba blanca, terminó siendo el dios cristiano. De hecho, está en muchos grabados de pintores cristianos y en muchas capillas alrededor del mundo, incluyendo el Vaticano. Un viejito de barba blanca sentado en un trono con ojos, nariz, boca y cuerpo humano. Y Jesús, el Hércules, semidios, llevado al Olimpo, un hombre que era hombre pero terminó siendo divino, terminó siendo Jesús de Nazaret. El nacimiento del 25 de diciembre era el nacimiento de Sol, el Sol Invictus, que fue tomado por el cristianismo. Exactamente lo que Jesús temía, que era que el mensaje de él de la unicidad absoluta de Dios se convirtiera en un menjurje de paganismo, es lo que resultó con el cristianismo. Y lo digo con todo respeto porque lo podemos buscar en la historia. Ahora, ¿qué dice el Sagrado Corán? Y es algo que debemos de manejar los musulmanes, porque cuando nosotros discutimos, tenemos que discutir con respeto. No tenemos que atacar a las personas. De hecho, yo no ataco a las personas, sino que yo debato ideas. Y yo soy duro con las ideas, pero ideas. No importa el interlocutor, quien sea, como es su vida privada, no me interesa. A mí me interesa debatir ideas, que la gente entienda cuál es el mensaje y después de haber entendido el mensaje, que crea o no crea. El que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea. La guía, como lo dije al principio, está en las manos de Dios. ¿Qué dice el Corán sobre el Mesías? Jesús, que lo hemos hablado muchas veces aquí, es uno de mis temas favoritos.
De hecho, yo me considero un fan del cristianismo inicial y cómo el cristianismo se transformó en lo que se transformó, por qué la gente cree en lo que cree, por qué los ritos cristianos son lo que son. Me interesa eso como modelo de estudio académico y yo lo presento en realidad con respeto, pero como es, y con base y con argumentos. El Corán dice claramente en la Sura 43, versículo 59, dice, en verdad Jesús es solo un siervo, a quien agraciamos con la profecía y le enviamos como ejemplo para los hijos de Israel. ¿Qué dice el versículo que acabo de leer? Que Jesús solamente es un siervo. Solamente es un siervo y además, como dice que lo agraciamos con la profecía, o sea que además de ser un siervo, es un profeta exclusivo para los hijos de Israel. Ok, esto es lo que dice el Corán, que Jesús es un siervo. ¿Qué significa siervo? En árabe la palabra es abd. Abd se traduce como siervo, pero también puede ser esclavo. Así que Jesús es un esclavo de Dios, claramente. En el Antiguo Testamento, que se llama por los cristianos Antiguo Testamento, los judíos, como le he dicho varias veces, no están de acuerdo, dicen, ¿cómo que antiguo? Sí, nosotros no tenemos nuevo, ¿eh? Ese es el Tanaj. Con los libros del judaísmo, encontramos que todos los profetas son siervos de Dios, siervos de Elohim, o siervos de Ejier, Asher, Ejier, que se traduce como Yahvé o Jehová incorrectamente. Mejor el que era, el que es y el que ha de ser, del Eterno, siervos del Eterno. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 7, versículo 25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos. En Jeremías, capítulo 7, versículo 25, Dios dice que todos los profetas son siervos de Dios, o sea, esclavos de Dios. La palabra que se utiliza en hebreo es hebet, que es la misma palabra que se utiliza en árabe, abd, que significa esclavo. Los profetas son mis esclavos, mis siervos. Yo soy el mandamás y ellos son obedientes. Eso es lo que quiere decir Dios. En el Salmo 105, en el Tanaj, el Antiguo Testamento, versículo 42, dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Así que la Biblia pone a Abraham como siervo, a todos los profetas como siervo. También Éxodo, capítulo 14, versículo 31, en el Tanaj o Antiguo Testamento dice, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Ok, la Biblia habla de Moisés, el gran profeta, al igual que Abraham, la pasa con ellos como siervos, esclavos de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 y 8, dice, ve y di a mi siervo David. Dios está hablando. Así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a edificar una casa para morar en ella? Dios llama a David mi siervo. David era un profeta, pero además era un rey de Israel. Siervos. Isaías, capítulo 49, versículo 5, dice, y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Los profetas, Abraham, Moisés, David y Isaías, en estos ejemplos que yo les he dado, se llaman siervos o esclavos de Dios. ¿Qué significa ser un siervo y qué significa ser un esclavo? Significa estar sometido absolutamente a la voluntad de su Señor. ¿Qué significa eso? Significa que aunque mi Señor quiera algo que yo no quiero, aunque la voluntad de mi Señor sea diferente a mi voluntad, pues yo me voy a someter a eso. Me voy a someter a lo que diga Él, porque yo soy el esclavo, el siervo del Señor. Los profetas son los esclavos y siervos de Dios por excelencia. En las profecías mesiánicas, o sea, cuando se hablaba del Mesías que iba a venir, porque recuerden que los judíos están esperando todavía al Mashiach, que significa el ungido de Dios, se referían al Mashiach o el Mesías como siervo de Dios. De hecho, en Zacarías, capítulo 3, versículo 8, dice, escuchá ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer mi siervo, el renuevo. Significa que el Mesías en el judaísmo es un siervo de Dios. La pregunta es, ¿en qué momento el siervo se volvió Señor? ¿En qué momento el Mesías, que es un siervo,
se volvió un señor. ¿En qué momento el Mesías, que es esclavo de Dios, el creador del universo, donde él se somete completamente a su voluntad, se volvió señor? ¿En qué momento? Si la respuesta es que a Jesús le llamaban rabí, que en arameo significa mi señor, que se utilizaba con todos los rabinos de esos tiempos. De hecho, de ahí viene la palabra rabino, de Rabana, que significa nuestro Señor. Así que los alumnos, cuando se referían a sus maestros, le llamaban rabí o mi señor, igual que rabbi en árabe, que significa mi señor. No era de una connotación religiosa, sino que era una connotación de respeto. En Marcos capítulo 1, versículo 11, se dice que una voz del cielo se oyó cuando Jesús estaba bautizado y dice: he aquí mi hijo amado en el que tengo complacencia. Sin embargo, la palabra correcta es mi siervo, porque hace alusión a Isaías capítulo 42, versículo 5. De hecho, nosotros vemos más adelante que Pedro, se supone el mejor discípulo de Jesús, o voy a utilizar la palabra, el principal discípulo de Jesús, Pedro, cuando se refiere a Jesús, cuando Jesús ya ha sido elevado, y Pedro está hablando de Jesús, en el versículo 13 del capítulo 3 de Hechos, Pedro dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, nos ha glorificado a su siervo Jesús. Siempre que hablamos de Jesús, en el Antiguo Testamento como Mesías y en el Nuevo Testamento como Jesús, vamos a encontrar la palabra esclavo. Jesús era un esclavo sometido a Dios y Jesús se comportaba como siervo. Su comportamiento con Dios no era el de una Trinidad, donde están al mismo nivel, sino que siempre el comportamiento de Jesús era el de un siervo sometido absolutamente a Dios. Sometido. De hecho, en el versículo 36 del capítulo 14 de Marcos dice: aparta de mí esa copa, porque que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. O sea, mi voluntad no importa, importa tu voluntad. Y esa es la característica fundamental del siervo. En Juan, capítulo 4, versículo 34, Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan, capítulo 5, versículo 30, dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 38, dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. En el capítulo 8, versículo 29 de Juan, Jesús dice: porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le gusta. ¿Qué más siervos que Jesús? Jesús era uno de los siervos de Dios por excelencia. No era alguien que se comportaba como alguien que se le debía adoración. Hay algunos versículos del Nuevo Testamento especialmente que hablan de que algunas personas se postraban ante Jesús. De hecho, a veces el traductor lo traduce como alabar, adorar, o algunos dicen postrarse. La palabra en griego que se utiliza es proskuné. Y esa palabra proskuné en griego significa hacer una reverencia, hacer una inclinación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que el traductor, cuando se refiere a Jesús, la traduce como adorar, pero cuando se refiere a otro montón de gente, por ejemplo, el esclavo sunamita que se arrodilla ante David cuando se arrodilla ante Saúl, Cornelio cuando se arrodilla ante Pedro, cuando el esclavo se arrodilla ante su señor, en lugar de ponerle la misma palabra proskuné y ponerle a adorar, el traductor cambia selectivamente y pone se inclinó. Así que nunca nadie le oró a Jesús. Nosotros nunca vimos a nadie orándole a Jesús. Jamás. Siempre se le adoraba a Dios y siempre se le oraba a Dios. Jamás Jesús se comportó como un Señor digno de adoración. Entonces la pregunta es: ¿de dónde demonios entonces sacaron que Jesús había que adorarse y que Jesús era un Señor? Fíjense que era tan complicado esto para el cristianismo inicial, el cristianismo de los primeros siglos, especialmente del siglo II y del siglo III, tenían tanto problema con esto porque la gente venía y hacía estas preguntas. Por ejemplo, le preguntaban: miren, si Jesús es Dios, ¿por qué Jesús no sabe el día y el final
cuando venga la hora. ¿Por qué Jesús dice ni el Padre, ni los, ¿cómo es? Ni los hijos, ni los ángeles, ni nadie sabe, solo el Padre, el final? ¿Por qué si Él es Dios? ¿Por qué si Él es Dios, por qué se pone como siervo? La gente preguntaba esto, ¿qué es la lógica? Uno tendría que venir y preguntar. Entonces la iglesia en ese momento, o las iglesias en ese momento, porque había un montón de corrientes, empezaron a idear una manera para tratar este problema, para tratar de solucionarlo. Así que en los primeros concilios, especialmente en el concilio de Calcedonia, 351 después de Cristo, y 381 el concilio de Efeso, dijeron, vamos a inventarnos algo chivo para salir de este embrollo. Y se inventaron algo tan complicado en la teología cristiana que se llama la unión hipostática. ¿Qué significa la unión hipostática o la hipóstasis? Que Jesús es Dios y hombre a la vez. Pero es yuca porque dicen 100% Dios y 100% hombre a la vez. 100% perfecto y 100% imperfecto. Lo sabe todo, pero no lo sabe todo al mismo tiempo. Dice, miren, uno puede ser dos cosas a la vez. Por ejemplo, uno puede ser malo y bueno a la vez. Porque uno tiene cosas malas y también tiene cosas buenas. ¿Verdad? Uno puede estar oloroso y hediondo a la vez. Puede. De arriba oler mal y de abajo oler bien. O al revés. Puede. Pero hay cosas que no se pueden ser al mismo tiempo. Es lo que se llama en lógica, en filosofía, el principio de no contradicción. Por ejemplo, yo no puedo ser casado y soltero a la vez. ¿Cómo? O soy casado o soy soltero. No puedo ser casado y soltero al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Hay cosas que son contradictorias 100% entre sí, como por ejemplo la perfección y la imperfección. Yo no puedo ser perfecto e imperfecto a la vez. ¿Cómo? No se puede. O soy perfecto o soy imperfecto. Yo puedo saberlo todo, o sea, ser un omnisapiente, o no saberlo todo. Pero no puedo saberlo todo y no saberlo todo a la vez. Entonces cuando alguien le decía Jesús es 100% Dios y 100% hombre a la vez, empezó la gente a decir, ay no, ese cuento no me lo creo. De hecho la iglesia copta, que es la iglesia egipcia, que tiene como 15 millones de seguidores en el mundo, que son monofisitas, no creen en la doble naturaleza. Una naturaleza, ¿cómo van a ser dos? Y también los cristianos nestorianos, y también los cristianos arrianos, y también un montón de cristianos en aquel tiempo no creían en esta, quiero decirlo con respeto, en esta insensatez. Insensatez. Porque es una cosa sacada de la manga. Ahora, ¿cuál es la respuesta que la gente viene y da cuando uno le pregunta a este nivel teológico? Mire, pero eso de unión hipostática, ¿de dónde lo sacó usted? Porque está bien difícil. No, es que eso es un misterio. La mente humana no lo puede entender. Dios puede hacer lo que le da la gana y usted no lo puede entender. Y podemos estar de acuerdo, Dios puede hacer lo que le da la gana. Pero la cuestión es que Jesús no dijo eso. Si Jesús se hubiera aparecido a los discípulos, hubiera dicho, miren, yo soy hipostático. No puede decir hipostático porque es una palabra griega, pero pudiera haber dicho yo soy Dios y hombre a la vez. Pero no dijo eso. Nunca. Jamás. Ni clara ni llanamente. Ni siquiera en los evangelios hechos por griegos, porque los evangelios que leemos nosotros están hechos por griegos. Marcos, Mateo, Lucas y Juan no son evangelios en arameo ni hebreo, sino escritos en griego por gente griega que no conocieron a Jesús. Esa paja que Juan lo escribió, si Juan murió en el 44 y Marcos, que es el evangelio más viejo, está escrito en el 70 después de Cristo. Así que no lo escribió él. Nadie conoció a Jesús ni tampoco lo iban a escribir en griego porque ellos hablaban arameo, entonces ¿por qué van a escribir griego culto como es el griego koiné? Pero la cuestión es que Jesús está diciendo, yo soy el siervo de Dios. Y la gente lo hace Dios. Es increíble. Increíble porque Jesús está diciendo lo contrario. Por ejemplo, Jesús dice 144 veces en el Nuevo Testamento, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y solamente en boca de otros 3 veces es el Hijo de Dios. ¿Por qué la gente lo hace Hijo de Dios? O sea, no solamente tergiversan, sino que hacen lo contrario a lo que Jesús dijo. Contrario, Jesús es el siervo de Dios. Hay ¿cómo se llama? Relato en Isaías que los cristianos lo toman como una profecía
del advenimiento del Mesías. ¿De acuerdo? Está en el capítulo 42, del versículo 1 al 4, que dice lo siguiente: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto en él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Los cristianos dicen, de hecho Mateo, el que escribió Mateo lo toma para referirse a Jesús. ¿De acuerdo? Está en Mateo 12. O sea, que desde la perspectiva cristiana Jesús sí es un siervo. Lo está agarrando el siervo escogido de Isaías y lo está metiendo en Mateo. Pero cuando nosotros leemos Isaías, nos damos cuenta que esta profecía no se refiere a Jesús, sino que se refiere al profeta Muhammad, la paz sea con él. Y alguien se va a reír, si usted donde sacó eso, ya está como la unión hipostática. No, nosotros tenemos base para decir lo que decimos. Yo no hablo si no tengo una base. Si no conozco algo, mejor no lo hablo. Pero la cuestión es que aquí dice que Él traerá justicia a las naciones. ¿Dónde Jesús trajo justicia a las naciones? ¿Cuándo? De hecho fue elevado y las naciones lo tergiversaron. Y de hecho las naciones entraron en guerras. De hecho, los seguidores de Jesús fueron perseguidos. De hecho, se pelearon trinitarios con no trinitarios, arrianos con no arrianos, emperadores que se mataron a sí mismos por las diferencias. Vino la Inquisición, mataron a un montón de gente que no creía. ¿Cómo vino la justicia a las naciones? No vino la justicia a las naciones. También dice, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Pues Jesús lo primero que hacía era predicar en la calle y de hecho clamaba y gritaba. De hecho, en el capítulo 44 de Juan 12 dice, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y clamaba, pero Isaías dice que no clamará ni alzará su voz. O sea, Jesús, el que iba a venir, el siervo era tranquilo, hablaba suavecito, no gritaba, no clamaba. Jesús no reúne esas características. También dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. Esto es un semitismo que significa no quebrará la nuez cascada, no hace nada, es tranquilo. Tiene un carácter suave, es pacífico, es un hombre callado, no grita. Eso es lo que significa esto, pero Jesús no tenía nada de eso. De hecho, en Mateo 17:17 dijo, oh generación incrédula, clamando y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Jesús no tenía nada de eso, de hecho tenía un carácter fuerte. Y basta leer Mateo 23, donde hay como 20 capítulos, 20 versículos que no vale la pena leerlos, que les tira una tunda a todos los fariseos diciendo, hipócrita generación bebida, sepulturas blancadas, que colan el moquito y dejan pasar el canello, apártense de mí, bla, 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 bla. No estoy diciendo que es malo ser así. Lo que estoy diciendo es que no cuadra con la profecía, en lo absoluto. De hecho, en Juan 2:15, Jesús no tenía nada de no romper la nuez cascada, sino que hasta agarró un látigo y le empezó a repartir latigazos a todos los que estaban en el templo. Lo podemos encontrar en Juan, capítulo 2, versículo 15, que dice, y haciendo un azoto de cuerdas, entre perices empezó a cinchasear a todos. Eso no lo dice, por eso lo puse entre paréntesis, pero se sobreentiende. Echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. No solo quebraba la nuez cascada, sino que también las mesas, las cacerolas, las cosas donde estaban las monedas y tal vez un par de huesos de unos que iban pasando por ahí. Lo que quiero decir es que él no cuadra con esta profecía. De hecho, en el versículo 4 de Isaías 42 dice, no se desanimará ni desfallecerá. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia. Jesús no solamente desfalleció, de hecho, en Mateo 26:37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a desfallecerse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús había desfallecido y Jesús se sentía increíblemente triste. De hecho, fue elevado y jamás logró hasta ahorita la justicia entre las naciones. Pero eso sí pasó con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Era un hombre así, callado, tranquilo, no rompió la nuez cascada, no gritaba en las calles, no agarró látigos para pegarle a nadie. Su comportamiento y su forma de tratar a la gente era una forma suave.
Y no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. ¿Ah? Cada quien tenía su manera y cada quien tenía su virtud. Lo que estoy diciendo es que la profecía de Isaías no se refiere al siervo Jesús, sino que se refiere al siervo Muhammad. La pasa ya con él. Y lo pongo para también explicar que Muhammad también es un siervo de Dios. Para los musulmanes, como dice el primer capítulo que leímos de Jeremías, todos los profetas, 7:25 de Jeremías, todos los profetas son siervos de Dios. Todos los profetas son siervos de Dios. Pero la cuestión es que Jesús se llamaba siervo a sí mismo. Cuando él decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, o cuando decía yo no puedo hacer nada por mi cuenta propia, o yo hago todo lo que a Dios le agrada, o mi comida es hacer la voluntad del que me envió, Jesús se puso siempre en una posición de siervo, igual que todos los profetas anteriores. Ahora, el Sagrado Corán, en el capítulo 5, versículo 46, dice: e hicimos que le sucediera a los profetas de Israel Jesús, hijo de María. Corán está hablando de Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Jesús vino a confirmar la Torá, es decir, no vino a cambiar la Torá, vino a confirmar la Torá. Pero la tesis cristiana es que Jesús cambió la Torá. O sea, Jesús le quitó validez a la ley, abrogó la ley, abolió la ley, invalidó la ley. Pero el Corán viene y dice, no, Jesús vino a corroborar la Torá, no la vino a abolir. Pero también lo dice Jesús. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, porque no he venido a abolir, sino que he venido a que se cumpla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una coma pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que incumpla cualquiera de estos mandamientos, aún el más pequeño será en el reino de los cielos. Y aquel que los cumpla y los enseñe será el más grande en el reino de los cielos. O sea, Jesús está haciendo lo que dice el Corán. Jesús está haciendo que la ley se corrobore y que se cumpla, como dice el Corán. Pero el cristianismo dice que la ley ya no vale. ¿De dónde? El cristianismo no solamente contradice al Corán, sino que contradice al mismo Jesús. El cristianismo que dice los mandamientos ya no importan, porque aquí viene la gracia. ¿De dónde lo sacaron? ¿A dónde tenemos a Jesús en un versículo diciendo, miren, aquí lo que importa es la gracia? Y ya la fe, y ya la ley ya no vale. ¿Dónde? ¿En qué parte? Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, eso no lo escribió Jesús. Esas son las cartas de Pablo. ¿Y Pablo qué vela tiene en este entierro? ¿Qué tiene? Jesús dijo, la ley se cumple. Lo mismo que dice el Corán. El Evangelio, o lo que tenemos del Evangelio, o los restos que tenemos en el Evangelio, en griego ahí medio tergiversado, dan la razón al Corán. Dan la razón al Corán. Pero el Corán dice también, así también, como guía y exhortación para los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo el Corán? Que Jesús era un profeta para Israel. Pero el cristianismo dice, ¿de dónde sacó eso si Jesús es para el mundo entero? Jesús vino para la humanidad. Pero cuando leemos la Biblia, por ejemplo en Mateo 15:24, Jesús hablando. Jesús, no un musulmán de este tiempo. Jesús dice, y respondiendo Jesús dijo, no soy enviado, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús en el 15:24 de Mateo está corroborando lo que dice el Corán. En Mateo 10, Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 6 dice, a estos 12, o sea, a los discípulos, a estos 12, a los apóstoles, envió Jesús diciéndoles, no vayan por camino de gentiles, ni vayan a la ciudad de los samaritanos, pero vayan siempre solamente a las ovejas perdidas de Israel. O sea que no solamente él venía para Israel, sino que les advirtió a sus seguidores que solamente fueran a Israel. Pero a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, dicen los cristianos. ¿Quién dice que los suyos no le recibieron? Si todos los que lo seguían eran judíos. Toda la gente que estaba con las palmas, Hosana, el hijo, ¿de dónde eran? Eran griegos. Eran judíos. Pedro era judío, Andrés era judío, Bartolomé era judío, Jacobo era judío, Pablo era judío, Timoteo era judío, todos eran judíos.
Los que sanó eran judíos. Está bien que pueden decir, unos de los judíos no lo recibieron y otros sí le recibieron. Ahí sí. De hecho, el judeocristianismo inicial, que creían que Jesús era el Mesías, eran judíos. La reinterpretación de Jesús es terrible. Jesús es el siervo. Jesús es enviado solamente para Israel y Jesús es un profeta, dice el Corán. Jesús es un profeta. La Sura 19, versículo 30 del Corán dice, entonces Jesús habló y dijo, por cierto que soy el siervo de Allah. El siervo, recuerden. Él me revelará el evangelio y hará de mí un profeta. El Corán dice que Jesús es un profeta. Pero un cristiano puede decir, bueno, eso es lo que usted cree, pero la Biblia dice que no. Bueno, la Biblia dice que Jesús es un profeta también. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, 4, Jesús refiriéndose a sí mismo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mateo 13:57 Jesús dice, pero dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Lucas 13:33 le dijo Jesús, no es posible que un profeta, refiriéndose a él, muera fuera de Jerusalén. Mateo 21:46 dice que el pueblo tenía a Jesús por profeta, no por hijo de Dios, no por Dios, lo tenía por profeta. Lo podemos leer en Mateo 21, capítulo 21, versículo 46, que dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Yo digo, y esto lo ignoramos. El Corán está en línea con el Evangelio. Exactamente. Lo que dice el Corán dice el Evangelio. Lo que diga Pablo, el pastor, la unión hipostática, los concilios, los padres de la iglesia, todo lo que está fuera de la Biblia y de Jesús puede decir otra cosa. Está bien. Lo pueden haber tergiversado su mensaje. Pueden haberlo divinizado. Pero todavía en la Biblia, en los evangelios griegos, todavía aparecen las luces del verdadero mensaje. Jesús era un siervo de Dios, sometido única y exclusivamente a la voluntad de Dios, que no sabía todo, que no hacía su voluntad, sino que hacía la voluntad del que le envió, que era el Mesías, pero a pesar de ser Mesías era el siervo de Dios, y que fue varón, profeta, justo ante los ojos de Dios. Muchas gracias.